Mira que te mando que te esfuerces, que seas muy valiente, que no temas y que no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo, nunca te dejaré ni desampararé. Es, es un verso de una gran cátedra de administración y de liderazgo. Algunas escuelas de administración en los Estados Unidos utilizan este texto como un verso de apoyo para hacer un caso de éxito. Hoy nosotros lo vamos a repasar. Ya lo hemos visto varias veces en estos 3 años, estaba recordando. Pero me parece que en el día a día, Pablo lo expresaba muy bien. No me canso de repetirles, ¿lo recuerdan? Jesús, nuestro amado mentor, salvador, Dios, decía, de cierto os digo, les repetía, de cierto, hacía énfasis, sobre énfasis en la necesidad de que nosotros pudiésemos estar preparados para enfrentar la vida con los diferentes eventos o circunstancias que se nos presentan. Vamos a tomar una enseñanza, este verso bíblico, y lo vamos a tomar como un modelo de comparación, como un modelo alegórico. Es decir, vamos a tomar esta historia donde muere Moisés y Josué continúa el ciclo de liderazgo para que el pueblo de Israel pudiese pasar a lo que se llamaría la tierra prometida, como recibir la promesa, lo que podría representarse en tipología bíblica o en alegorías, entrar nosotros al reino de los cielos. ¿De acuerdo? No lo podemos convertir en doctrina fundamental porque son hechos, son narrativas, son casos históricos. Se toman como ejemplos para que nosotros los podamos aplicar para nuestra vida tomando los modelos. Bueno, también agradecemos a nuestros queridos amigos y hermanos Juan y Marquito que estuvieron dirigiendo este servicio. Vamos a seguir en la tónica de irnos preparando cada vez más para servir al Señor con excelencia. También gracias a todos los eventos, a los eventos que tenemos. Dentro de 8 días, si las cosas van como están planeadas, estaremos transmitiendo este servicio desde Medellín. Queremos hacer en Medellín un servicio para que nos vayamos preparando, no tanto tipo iglesia, para que no se vayan a sorprender. Queremos estar tal vez en un hotel, tal vez en una plazoleta, tal vez en una sala de juntas. Vamos a tener amigos invitados. Los hemos venido invitando. Ojalá nos asistan. Y vamos a hablarles usando términos que pudiesen permitir que se acerquen, porque la mayoría van a una iglesia ya o algunos no quieren ir a una iglesia. Pero vamos a ir haciendo esas estrategias para que podamos nosotros acercar a las personas con un evangelio antropológico. Gio y sus palabras. ¿Y eso qué quiere decir? Un evangelio antropológico. Vamos a repetirlo para que se nos quede un día cuando te pregunten. Pues sencillo, el evangelio en acción, el evangelio para la vida cotidiana. ¿Recuerdan una frase que les he venido compartiendo los últimos 2 días que me ha hecho eco? Y es: ocúpate de ti y ocúpate de este mundo, que Dios se va a ocupar de ti en el otro mundo. ¿Cómo les parece? Pero nosotros queremos que Dios se ocupe de este mundo. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, ese desenfoque del cristianismo ha hecho que eso que Jesús expresó de manera ambiciosa para nosotros, que nosotros podíamos hacer cosas mayores, no se está dando. No se está dando, ¿por qué? Porque estamos desenfocados, estamos como la vivienda, en el lugar equivocado. Casi que todos hablamos el mismo discurso de
de los que se han salvado en el diluvio con Noé, como que mientras nosotros estemos aquí tranquilos, no importa que la barca tenga 20 huecos por allá y por allá pasen cosas, pero todos nos estamos hundiendo, ¿verdad? Tú tienes una familia, tú tienes hijos, tú estás construyendo una generación venidera. Lo que tú hagas hoy, Gio, y tú, querido hermano, lo que tú hagas, Pili, todo lo que nosotros estamos haciendo es colocando las baldosas, las bases para las generaciones venideras. Y podemos simplemente quedarnos resignados diciendo, es que ya no hay nada que hacer, o simplemente nos atrevemos a ser una especie de herejes. Ya saben qué es un hereje, ¿no? Un hereje es alguien que va en contra del sistema, de los dictados, o como hemos venido hablando, hasta los límites del lenguaje, porque los límites de nuestra capacidad de imaginación y de crear y de pensar están limitados por nuestra capacidad de lenguaje. Pero Dios siempre se ha valido de personas, de seres humanos, para hacer cosas grandes. Nosotros pudiésemos tener dos pensamientos. ¿Con cuál se quieren quedar? Ay, nos reunimos un grupito de personas porque es que nos sentimos cómodos ahí, uno aprende cositas ahí, lo más de bueno, y uno como que entiende, ¿sí? Esa puede ser una buena interpretación para ser parte de este grupo. Puede ser, pero no creo que esa sea la ideal. La ideal es que los que nos estamos sumando a este grupo creamos y le creamos a Dios que Él tiene un propósito superior, que Él quiere usarnos para transformar primero nuestras vidas y después impactar el entorno. Tenemos que creer, tenemos que tener hambre, ser ambiciosos de hacer grandes cosas, de ir más allá de nuestras expectativas e incluso de nuestros límites, a empezar a creer cada uno. Ojalá cuando digas esto, tu entorno se ría. Yo soy parte de algo grande. Dios me va a usar para algo grande, pero yo me voy a mover para que cuando yo me esté moviendo, eso que Él quiere hacer en mí se dé. Porque si me quedo solo orando, Señor, bendice la obra, que vengan los hermanos de esta iglesia, Señor, bendice la obra financiera, Señor, solo. Bueno, por eso dice que Él da semilla al que siembra, como dice por ahí un dicho. Hay personas que salen a labrar la tierra y Dios les manda la lluvia, pero hay personas que esperan que Dios mande la lluvia para salir a labrar la tierra. Y yo quiero creer eso, hermanos. De verdad que yo quiero creer que la comunidad Generación Cristo nació con una misión en las manos de Dios para hacer la diferencia. Pero primero en nuestras vidas, en nuestros actos, es decir, volvernos buenos. Sí, no te dé miedo de decir, ¿cómo sí que bueno? Sí, ser una expresión más allá, donde podamos reflejar a Cristo con nuestra vida. Eso a mí me suena a ridículo, en mi voz interior se burla de mí y me dice, pero Gio, tú, con quien tú eres, estás diciendo eso. Claro que sí. ¿Saben por qué lo creo? No por mi potencial ni por mi capacidad, sino por el poder sobrenatural de aquel que hizo todas las cosas y que puede transformar la vida y el corazón del hombre. Es por eso que lo creo. No creo en mis talentos, no creo en mi potencial, porque si veo mi reflejo y mis errores y mis desaciertos, pues no lo haría. Pero quiero acogerme a esa misericordia grande y poderosa de Dios que ha utilizado personas que en algún momento nadie creía que pudiesen hacer algo para Dios y terminaron impactando y trastornando el mundo. Es por eso que nace esta comunidad. Es por eso que siempre estamos preguntándole a las personas que están llegando, ¿qué quieres hacer acá? ¿Cuál es tu nivel de compromiso con esta misión? Porque vamos a seguir caminando, vamos a seguir construyendo, vamos a seguir abriendo espacios. Ustedes se van a ir dando cuenta. Vamos paso a paso, pero nos estamos formando. Pero la mejor forma no es con tener un discurso de pensamiento somero o simplemente textos bíblicos. Es que nuestras vidas tienen que ser el mensaje, es nuestro testimonio, nuestra forma, ir enmendando, resarciendo, corrigiendo, dirigiendo, usando las palabras del salmista David. Endereza mis pasos
endereza mis veredas, enséñame con mi propia vida a hacer el evangelio que tú quieres. Ya no necesitaríamos estar leyendo las historias de muchos líderes para nosotros copiarnos de ella. Las vamos a leer porque nosotros queremos tomar esos ejemplos para escribir nuestra propia historia. Necesitamos escribir evangelios. Sí, escribe tu evangelio, familia Manford. Escribe tu evangelio, María Eugenia. Escribe tu evangelio, Laura Manrique, Martí Carango, Araceli, todos. Escribamos el evangelio de nuestra vida. Ya no sigamos leyendo el evangelio de otros porque entonces nos toca repetir, ya esto lo hemos dicho hasta el cansancio. Todavía seguimos tomando los mismos ejemplos y entonces las generaciones venideras, qué bueno que en esta generación se levantara un grupo de personas insatisfechas, con ganas de decir, cómo quisiera que mi vida se convirtiera en un reflejo del liderazgo y del amor de Dios, para que otros tengan ejemplo, que podamos decir, conozco este camino, Él me ha transformado, puedo ser esta persona, antes era, yo soy, estoy cambiando, me estoy haciendo cargo, soy responsable, puedo hacerlo, se puede, queridos líderes. Es de lo que se trata este desafiante mensaje de la comunidad Generación Cristo. Acabamos de mencionar un verso que todos nos sabemos de memoria. En la comunidad donde yo nací, cada vez que alguien cumplía años, le recitaban este texto bíblico. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Es una historia muy bonita que narra la continuidad del liderazgo de Moisés a través de su siervo Josué. Vamos a tomar esto como un ejemplo para nuestra vida. Es maravilloso. Quisiera algún día escribir un libro sobre esto. Es muy profundo. Dice, preparativos para la conquista. Y vamos a traer esto a nuestra vida. ¿Qué tal si cada uno de nosotros, en el lugar donde está, cierra un poquito los ojos, hace una introspección y analiza quién soy yo y quién es mi familia, quién es mi tierra, quién es mi casa? Como aquí estoy yo, mi esposita está a mi lado, Tefi está al lado, al frente, mi hijo está trabajando, mi hija está en México, mi mamá está en España, mi hermana está allá, mi sobrina está en Estados Unidos y hago una introspección profunda y digo, ¿cuál es mi necesidad de conquista? Escuchen eso, ¿cuál es tu necesidad de conquista en esta mañana? Así empieza este capítulo 1 del libro de Josué. ¿Cuál es tu conquista en este momento? No sé por qué Dios nos ha traído hasta acá. Yo no pensé nunca hacerme una encerrona donde yo no podía liberarme. ¿Por qué sigues siendo el mismo después de 32 años de conocer este mensaje? ¿Por qué sigues siendo egoísta? ¿Por qué sigues siendo injusto, Gio? ¿Por qué no manejas tus emociones si te las has pasado diciendo que eres lleno del Espíritu? Hasta predicas del fruto del Espíritu, de ser paciente, de ser bondadoso, de amar, de propender por la paz. ¿Por qué, Gio? ¿Por qué todavía tú sigues siendo así? ¿Por qué todavía eres irresponsable? ¿Cómo sí que irresponsable? Sí, porque ando dedicándole tiempo a otros cuando descuido mi casa. ¿Por qué ando cuidando viñas ajenas cuando mis hijos pueden estar necesitándolo? ¿Por qué ando orando por los de allá cuando todavía no le he dedicado el tiempo suficiente a que los de acá estén bien? ¿Por qué pienso que puedo ayudar a otros, a que otros sean sanos allá, a que otros allá tengan buenos hogares, a que otros allá no se divorcien? ¿Y por qué allá y acá no lo hago? ¿Por qué tengo esa visión, Gio? ¿Por qué? Y esto es de doble vuelta, esto es un boomerang para cada uno de ustedes, esposos, padres, hijos y hermanos, todos los que estamos acá. No necesitamos muchos evangelios, necesitamos que nuestra vida sea el evangelio. Eso hará, como lo vimos ayer, que como faros
las personas nos vean y conozcan a Dios a través de nuestras vidas, de quienes somos nosotros, lo cual es un verdadero desafío. Como dijo Pablo, yo digo lo mismo, no soy digno de eso porque por mi ignorancia he cometido muchos errores, pero quiero aferrarme a esa gracia y a esa misericordia de Dios. Entonces repasemos lo que pasó. Ya ustedes conocen la historia que Moisés es considerado el hombre más relevante en la historia del pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, al punto que seguramente hasta lo hubiesen embalsamado para adorarlo. Entonces, él siempre tuvo una especie de amanuense, una especie de estafeta o una especie de S4, lo llaman en las fuerzas militares, cuando un comandante tiene un soldado al lado que le hace las cosas y lo apoya. Amanuense, estafeta o un S4. Eso era Josué para Moisés, era un servidor, era el mandadero, era que estaba como una sombra. ¿Qué necesitas, Moisés? ¿En qué te puedo ayudar, Moisés? ¿Cómo? Es maravilloso. De hecho, la palabra es que se expresa acá como siervo es esclavo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Que aquí hay el cierre de un ciclo, el ciclo de la vida de Moisés. Y tú también cerrarás un ciclo, Gio. Y tú también, amado hermano y amigo que estás, tú también un día cerrarás un ciclo, te irás de este mundo. Y ahí tendrás que se seguirá un legado, consciente o inconscientemente, nuestra vida va a afectar el entorno de manera positiva o negativa. Todo lo que nosotros estamos haciendo hoy en día está escribiendo las baldosas, está escribiendo las historias, las realidades que vivirá nuestro entorno, empezando por nuestras familias y todas aquellas personas con las que convivimos. Así que importante que nosotros estemos preparados para cuando cerremos nuestro ciclo, tengamos un nivel de conciencia, ¿verdad? Entonces dice que el Señor habló a Josué. Esto es bonito porque Josué no se llamaba Josué, Josué se llamaba Oseas. Algunos dicen por ahí el profeta Gomelo. Bueno, Oseas. ¿Por qué Dios le cambiaría el nombre a Oseas por Josué? ¿Verdad? ¿Por qué se lo cambiaría? Porque Dios, que conoce el corazón del hombre, sabía el gran desafío que tendría, que enfrentaría Josué. Imaginen ustedes lo que las personas pensaban de Moisés y ahora tienen que creer en él. Así que él empieza a encontrarse con muchas conversaciones. Cuando leemos todas las recomendaciones que Dios le da, podemos entrever la ausencia de confianza en sí mismo, los miedos que Josué enfrentó por la forma en que Dios lo instruyó. Entonces, Oseas en alguna medida significaba Dios ayuda o Dios salva. O Dios quería mostrarle que no era con sus fuerzas, y esa es la razón por la que le cambia el nombre a Joshua o Josué, que es una raíz de Jesús. Jesús significa Yahweh es salvación o salvación. Y Josué significa lo mismo. Dios ayudará, Dios salvará o Dios es salvación. Dios le está diciendo a Moisés, perdón, a Josué, no es en tus fuerzas, no es con tu talento. Te voy a cambiar el nombre para que lo tengas claro, que tú eres mi instrumento, pero el que va a hacer esa labor soy yo en ti. Y le cambia el nombre a Josué, que se traduce capitán de salvación o Dios es salvación o Dios ayudará, como lo acabamos de ver. Era una forma de reprogramarlo. Hoy en día muchas personas utilizan eso diciendo, entre esos este servidor, que cada uno de nosotros debería crear un eslogan de vida que lo caracterizara, que dijera, como en mi caso, yo les cuento, mi eslogan es yo soy un guerrero, yo construí tenía otro eslogan, pero enfrentando todos los desafíos que vivo en el día a día, viendo la nobleza que vi una vez en una película que me impactó, me dejé tocar por ese mensaje y digo, yo soy un guerrero. Es lo que está haciendo Dios con Oseas. Le está diciendo, te voy a programar, te voy a dar una nueva visión. Entonces, al saber
si a mí me llaman Giovanni, bueno, mi mamá me colocó Giovanni de Jesús, pero si mañana me dicen que me tengo que llamar Tobías, cada vez que me voy a pronunciar el nombre tengo un clic, porque todavía no tengo el hábito de llamarme Tobías. Entonces, cada vez que lo llamaban por el nombre Josué, él tenía un encuentro mental y recordaba lo que Dios le había dicho: no es en tus fuerzas, es en mis fuerzas. Y ese es el primer mensaje en esta mañana. Qué bueno que podamos entender que cuando hemos aceptado este mensaje de Cristo y empezamos a caminar en él, ya no caminamos en nuestras fuerzas, caminamos en las de él. Pero no es que él nos diga que renunciemos a nuestras fuerzas, es que pongamos nuestras fuerzas, que él hará lo que tiene que hacer. Es algo maravilloso. Entonces, Dios le hace una encomienda tremenda y le dice: mi siervo Moisés ha muerto y ahora tú eres el que repartirás, tú eres el que guiarás. ¿Cómo les parece? Levántate, le dice, y ese levántate es un mensaje directo para cualquiera de nosotros. Levántate de tu zona de confort, levántate de ese conformismo, de esa pereza, de esa disidencia, de eso que está ahí. Dice, levántate. Levántate es una expresión que dice: hazle frente a tus desafíos propios, a lo tuyo, a tu vida y a tu familia. No sigas en esa condición de confort. Si no has tenido resultados, hay que buscar la forma de exceder esas expectativas, de ir más allá y de enfocar la artillería pesada donde debe estar. Hay que llamar la caballería a donde la necesita. Es un mensaje: levántate. Esto te va a demandar salir de la zona de confort. Y entonces le dice: y pasa este Jordán. Ese Jordán para nosotros son los obstáculos que se nos presentan en el día a día. Pasar el Jordán también para él era un desafío y Dios tiene que intervenir ahí. Pero para nosotros ya Dios intervino. Para ellos no había intervenido. ¿Recuerdan el libro de Hebreos, el capítulo 11, cuando dice que todos esos que vivieron esas experiencias en el desierto, que fueron errantes, ellos no recibieron lo que nosotros después de Cristo hemos recibido? Ellos lo saludaban, lo miraban por fe. Como dice, Abraham por la fe vio este día, le dijo Jesús a los fariseos. Lo vio y se gozó, solo en fe. Nosotros ya tenemos el cumplimiento de estas promesas. Así que tenemos que enfrentar todos esos obstáculos que primero empiezan por nosotros mismos. El principal y primer obstáculo de cada ser humano es el mismo, es su propia identidad, sus propios pensamientos, su sistema de creencias, todos esos condicionamientos, todos esas herencias que recibimos desde la niñez, miedos, maltratos, fracasos, una cantidad de circunstancias. No creemos en nosotros mismos, tenemos baja autoestima, nos da pena de muchas cosas, tenemos complejos de inferioridad, reaccionamos, no sabemos dirigirnos ni controlarnos. Y después de eso nos encontramos con el entorno. Es una invitación a que nosotros hagamos de nuestra vida todo un plan, no que vivamos de cualquier manera. Recuerdo que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti. Es decir, enfócate en tu atención en ti, en conocerte, en ver cómo eres. Entonces, él le dice: tú vas a repartir a este pueblo de Israel toda esta tierra. Y ese es el mensaje que hoy vamos a apropiar. Yo no voy a repartirle la tierra a Colombia. Yo no voy a repartirle la tierra a América Latina. Yo voy a repartir mi tierra en mi hogar. Ese es mi lugar de conquista. Es donde yo debo empezar a que el reino de los cielos fluya para que pueda suceder un milagro en mi entorno. Un problema no se resuelve en el mismo nivel en que se causó. Hay que trascender la circunstancia. La realidad que nosotros vivimos hoy es el resultado de la vida desentendida y cotidiana y sin Dios que hemos traído. Así que si queremos que pasen cosas distintas, necesitamos elevarnos, porque vamos a seguir teniendo los mismos resultados si no cambiamos de los hábitos. Aquí hay una promesa maravillosa que dice: yo les he entregado esto a los hijos de Israel, que es una promesa que él tenía. Todos, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob,
todas estas promesas, ellos sabían de memoria esas promesas. Lo interesante es que nosotros, como cristianos, ya también tenemos esas promesas. Pero no solamente las tenemos, las vivimos. Y aunque allá había una promesa de que Dios no iba a faltar para las cosas materiales, el cristianismo hoy se confunde y cree que tiene que ver lo mismo, en que Dios no le va a faltar con las cosas materiales. Dios no nos va a faltar con su depósito espiritual para que todos los que creamos en Él un día seamos redimidos de este cuerpo y despertemos a su semejanza, que es el verdadero propósito de Dios. Es algo que se escapa de nuestra interpretación. Esta vida no es el propósito que Dios tiene para nosotros. Como lo mencionábamos ayer, este es un pasillo, este es un corredor previo para entrar al salón de la fama, al hall de la fama. Aquí estamos atalajándonos, estamos arreglándonos, preparándonos apenas para pasar a ese desenlace eterno y grandioso y todopoderoso, donde realmente la vida tiene sentido y significado. Aquí nosotros, cuando se habla de la palabra, el sentido de la vida, es muy difícil para la humanidad entender esa palabra porque no tiene un elemento fundamental para que el hombre entienda que hay algo más grande que nosotros, algo que nos trasciende, que hay una promesa, que hay un Dios más grande y que hay un desenlace que trasciende cualquier realidad ambiciosa que nosotros pudiésemos tener y que ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Así que aquí viene algo importante que me parece maravilloso y es que Moisés ya fue una historia. Ustedes recuerdan que Moisés muchas veces estuvo a puertas de ser apedreado. Josué sabía eso. La Biblia no entra en estos detalles, la palabra de Dios no entra en estos detalles, pero el comportamiento psicológico de Josué debió haber recordado todos esos desafíos, ese miedo que vivía Aarón, María y Josué y Moisés, y él ahora tenía que enfrentar al pueblo y él decía, wow, a Moisés estuvieron a punto de apedrearlo y ahora yo cómo le digo a este pueblo que sí o que no. Así que era un desafío muy grande, como nos pasa a nosotros en el día a día. ¿Cómo abordo esta situación con mi esposa? ¿Cómo abordo esta situación con mi hijo? ¿Cómo con este hermano que siento como que sí, como que no, con mi trabajo, con mi economía? ¿Cómo enfrento esos miedos? ¿Cómo trasciendo esos desafíos? No era fácil para este hombre saber que tenía ya todo un ícono de liderazgo con experiencias y ahora él tenía que hacerlo. Así que Dios empieza a darle un refuerzo emocional, empieza a equiparlo de confianza y le dice, Josué, tranquilo, tranquilo. Y este mensaje es para mí y para ti, tranquilo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Es una promesa genial. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa promesa sigue vigente para la iglesia. Pero ¿a qué se refiere esa promesa? A que ninguno de nosotros se perderá, que ninguno de nosotros perderá esa promesa de la vida eterna. No que no nos vayan a pasar cosas difíciles acá, o retos, o desafíos, o circunstancias, o adversidades, o pérdidas, o tristezas. No, no se está refiriendo a eso. El mensaje para la iglesia, al transliterar esta historia, es que no importa que a veces quieras tirar la toalla, a veces creas que ya no puedes, a veces quedamos como en un remolino, como que decimos, pero ¿yo qué hago acá? Es que mírelo a él o mírela a ella y yo acá, como que no hay salida. Y como que la decisión correcta es romper lo que sería la voluntad de Dios porque no tenemos otra opción y sentimos que debemos actuar y hasta nos justificamos. Dios, pero es que mira tú, aquí no puedo hacer nada. Y si no logramos elevarnos de la humanidad y de mis deseos egoístas, voy a estar tomando decisiones que nos van a pasar la factura en el mediano o en el largo plazo con nuestra vida o con nuestros hijos o seres queridos. La vida del cristiano es una vida que debe ser enmarcada en el modelo de Jesús, a una renuncia, a una elevada percepción de lo espiritual que no es tan fácil, porque Él nos invita a pensar en el otro, Él nos invita a amar al otro, a renunciar, a morir a nuestro ego
para poder dar frutos. Solo cuando morimos damos frutos de amor, de comprensión y de bondad. Así que esto de que nadie nos va a poder hacer frente es como Pablo. Pablo dijo, he peleado la carrera, he corrido la carrera, he ganado la batalla, he guardado la fe. Cualquiera diría, entonces lo liberaron. Entonces lo llevaron a una villa con uvas chilenas y vino y quesito y estaba bien porque Dios le dio la bendición. Pablo expresó esas palabras, tal vez escuchando por el pasillo cuando venía el verdugo con el hacha o la espada que le cortaría la cabeza, porque el cristianismo va más allá simplemente de mis expectativas terrenales, con la gran ventaja que las podemos suplir también. Pero esta promesa es que el que le sea fiel a Dios, que el que permanezca, nada le podrá hacer frente, como dijo él, guardó mi depósito y me espera la corona de la vida, la que está reservada en los cielos para mí, pero no solo para mí, sino para todos aquellos que permanezcan y sean fieles. Así que aquí viene el primer refuerzo de Dios, verso 6 del capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Claro, Dios al entender esa humanidad, como cuando aquí predicamos, ánimo hermanos, sé que es difícil, está complicado cuando le decimos a nuestros hijos, ánimo, no desmayen, pero me parece maravilloso lo que Dios dice acá. Necesitamos primero desbaratar el mito de la bendición de Dios. La bendición de Dios es que nuestras vidas han sido redimidas y somos ciudadanos del reino de los cielos. Esa es la gran bendición, no las cosas materiales. De esa nos encargamos nosotros. Para eso Él nos dio inteligencia y sabiduría y solidaridad para que nosotros hagamos cosas. Miren lo que Dios hace acá. Cualquiera diría, ven, pero ¿por qué Dios mejor no les ayudó y les hizo todo? Si ya los había sacado de allá, los pasó por el Mar Rojo, ¿por qué no hizo así con un pastoreo y desocupó esa tierra y les dijo, vayan, mijitos, y ustedes vivan allá? Que es como quiere el cristiano hoy, que todo se lo haga Dios. No, había una responsabilidad, había una lucha, había una guerra, había un esfuerzo, había algo en los que ellos debían intervenir. Y esa tarea es la que la iglesia de esta generación debe hacerse cargo, debe hacerse responsable. Y Dios le dice algo a Josué que me encanta. Le dijo, sé genial y sé talentoso. Escuche, sé genial y sé talentoso. Claro, los que han leído este verso saben que eso no fue lo que le dijo, porque genial es una contribución exclusiva que alguien tiene. No, él no le dijo eso. Esfuérzate. ¿Saben por qué? Porque el esfuerzo es democrático. La genialidad no está al alcance de todos, porque la genialidad, aunque algunas personas vienen con muchos talentos, la genialidad casi siempre es un resultado del esfuerzo. Es después de mucho esfuerzo que viene la genialidad. Así que Dios le dijo, eso depende de ti, Josué. Ahí no te puedo ayudar. Ahí tienes que mostrarme el talante. Ahí tienes que mostrarme quién eres tú. Quiero ver el material del que estás hecho. Como dice un proverbio, quien se derrumba ante las circunstancias de la vida es falta de carácter. Así lo dice un proverbio. Déjame ver el temple. Y ese mensaje es para ti, Gio, y para ti, querido hermano. Estás que tiras la toalla, estás que desmayas, estás que te vas, saca la casta como hijo de Dios. Déjame ver ese calibre, ese templaje. Mírame a mí, considerad a aquel. Mírenme a mí, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que ustedes no desmayen en los momentos. Necesito tu esfuerzo y tu valor. Eso no te lo voy a dar yo, eso lo tienes que hacer tú. Tienes que esforzarte, Josué. Tienes que esforzarte, Gio, Teresa, Luz, María, Víctor, todos los que estamos acá. Debes ir más allá. Gio, está difícil, no logro resolver la economía, mi salud, mi hijo se me está saliendo, mi hija no viene, mi esposo no cree, tal cosa, no importa, sigue ahí, sigue esforzándote, excede las expectativas, enfócate más en ti, piensa en ti, analízate, que lo vamos a ver aquí un poco más adelante. Dice, esfuérzate, Josué, tú eres el que va a escribir esta historia, y así lo dice, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres. Pero miren lo increíble que le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Aquí hay tesoros escondidos. ¿Por qué dice solamente? Dice, solamente es porque tú haces algo y yo hago algo. Sí, tu única responsabilidad es el esfuerzo.
Tu única responsabilidad es permanecer. No crean que la fe es esperar sentado. La fe es moverse. Recuerden que la fe es una enamorada eterna del esfuerzo. Muévete. Solamente haz lo tuyo. Es tu responsabilidad. Es lo único que tienes que hacer, esforzarte y ser valiente. ¿Para qué? Miren esto tan maravilloso. Para cuidar de hacer. Cuidar de hacer. ¿Qué quieres decir con eso? Para que pongas en práctica la palabra de Dios. Lo que hemos venido haciendo acá. ¿De qué se trata esto, Gio? Sí, recordamos unos versos que dicen, aprended de mí que soy manso y humilde. Justamente de lo mismo. Ah, tú nos estás diciendo es que pongamos en práctica eso. No, es lo que Dios le está diciendo a Moisés y lo que debe hacer la iglesia hoy. Solo esfuérzate y sé valiente en poner en práctica eso. ¿Qué? Las enseñanzas de Jesús. ¿Qué tenía que hacer Josué? Como no tenía más elementos, ¿qué tenía? Todas las 10 plagas, todo lo que había pasado, todo el mar rojo, todas esas historias, él les dijo, medita cómo Dios ha intervenido en esas obras. Ve, no desmayes. Cuando quieras desmayar, acuérdate de todo eso que has visto. Pero para nosotros ahora es distinto. Ahora es, miren a Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de estos grandes hombres que escribieron. Todo hombre sea rápido para escuchar, lento para responder y lento para enojarse. Si alguien no ofende de palabras, es un varón perfecto. Ahora ustedes deben esforzarse en eso. Deben poner la atención. Deben estar centrados. Te extraño, pero ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué no me estás diciendo que vaya y coja la espada y que me enganche allá con los de allá? No, porque es acá. Cuando tu plataforma, cuando tu central de operaciones está bien, lo demás es simplemente un resultado. No trates de encontrar los resultados en la parte externa, encuéntralos en ti. Es maravilloso esto que Dios le está diciendo. Sí. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá, es la traducción correcta, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Aquí hay que tener mucho cuidado porque ahora el mundo se está moviendo con constelaciones familiares, con meditaciones, con mensajitos que parecen similares, que a veces la gente se puede confundir. Entonces vamos a meditar, vamos a hacer mindfulness, vamos a hacer constelaciones familiares, vamos a hacer nueva era. No es así. Hay una línea muy delgada ahí. Es la palabra de Dios. Es este libro maravilloso. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Lo que pasa es que esa ciencia se ha apropiado de los conceptos bíblicos y son muy sutiles, pero debemos ser lo suficientemente sabios para entender. Meditar es una actividad bíblica que está registrada en el libro de Génesis cuando dice que Isaac salió en la tarde a meditar y es una instrucción directa de este libro que ya lo vamos a ver. Importantísimo tener eso en cuenta. Sigamos repitiendo esto acá que está tan maravilloso. Entonces, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, no te desvíes, sigue confiando en Dios. ¿Y qué viene acá? Nunca se apartará, escuchen por favor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Wow. Y estaban meditando, ¿y por qué dice que no se apartará de tu boca? ¿Por qué? Porque el lenguaje subordina al pensamiento. Por eso dice, si creyeres y confesares. Noten la diferencia que hay veces nos colocamos a orar, cerramos nuestros ojos, Señor, yo te amo. Y de pronto en algún momento habrán apagado la estufa. Ay, cuando es que se vence el recibo. Nos desconectamos porque nuestra mente es muy gaseosa, es muy genérica, es muy espacial. Pero cuando nosotros meditamos, que es balbucear, meditar significa susurrar en voz baja. Un ejemplo, un día que estamos con dificultad, le decimos, Señor es mi pastor, lo estoy susurrando, lo estoy llevando desde mi boca a mi mente y mi mente se va detrás de mi palabra. Los límites de un ser humano están en su lenguaje. Esto es maravilloso. No se aparte esta palabra de tu boca. Es importante que cada mañana te levantes. No solamente lo pienses, sino que podamos decir como el salmista David. Ve cómo quedaron los salmos. Los salmos quedaron escritos como cánticos. Nosotros nos podemos levantar en la mañana y recitar el salmo que nos guste, el versículo que nos encante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, o el Señor es mi pastor, o el que habita al abrigo del Altísimo, y que estemos confesando todo lo puedo en Cristo. Lo estoy diciendo, estoy conversando con mi esposa, recuerda que todo lo podemos en Cristo. No se aparte esta palabra de tu boca, pero con una inteligencia sabia, no simplemente con una religión. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Se volteó la olleta y estamos diciendo cosas maquinadas. No, es hora de que nosotros entendamos esto con cordura, con sabiduría, que no son los nombres, las mantras, sino que es la relación de una entidad que tenemos, como cuando un policía llega a incautar una casa. Él dice, vengo en nombre de la policía, no ve en el nombre del policía que está ahí, no, en el nombre de esa institución. El reino de los cielos es una institución. Jesús es el rey, nosotros somos los ciudadanos. Esa relación entre él y nosotros es lo que significa el nombre. A veces creemos que es simplemente pronunciar, vocalizar el nombre de Jesús. Es más allá, es más profunda. Es la identidad de que yo llevo ese nombre, de que realmente yo lo vivo. No es simplemente un acto religioso como mantra. Esto es maravilloso. Entonces, confesión, repetición y meditación. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Palabra ley ahí es Torah, que significa de instrucciones para la vida. Para que de día y de noche, escuchen, de día y de noche, claro. Recuerden que aquí hemos hablado de pensamiento enfocado. ¿Lo recuerdan? Es justamente eso. En la mañana, en el mediodía, en la noche, que siempre estemos. ¿Por qué? Porque eso nos permite recordar que dependemos de Él, que tenemos una relación. Es como si estuviéramos aperturando el día con Él y rindiéndole cuentas otra vez. Gracias por este día, Señor. Y empezamos el día con Él. Es lo que está diciendo. Pero le da 3 indicaciones. La primera, meditarás. Meditarás, escuchen, meditarás. Meditar, como ustedes lo han visto, no es tener la posesión del loto y hacer las manitos así, ni sentar la atención plena en la rodilla o en un objeto. Eso no es meditar, ni siquiera etimológicamente, ni siquiera en su significado semántico significa eso. Meditar significa balbuceo, susurrar en voz baja. Una palabra que a veces nos gusta mucho, rumiar, rumiar. ¿Qué quiere decir rumiar? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahí se me quedó solamente el texto, pero si yo lo voy a rumiarlo, entonces traigo una imagen de un pastor cogiendo a su oveja que está perdida, que la está acariciando. Entonces estoy meditando, estoy interiorizando dentro de mí esa experiencia que se me convierte en una experiencia real porque nuestro cerebro no sabe identificar entre un pensamiento que yo tengo emocional y una realidad. Él no lo sabe identificar. Él habita esa experiencia y él la cree. Es lo que nos está diciendo, meditarás en él, pero nos lleva al paso 2 para que guardes. Esa palabra guardar significa atesorar en el corazón, convertirlo en un postulado de vida. Es decir, no simplemente estar aquí, ay hermanos, yo soy muy consagrado, yo le he dicho a Dios que si no, no puedo vivir y apenas termino acá, estoy enganchado con Pili allí porque no hizo el arroz para el almuerzo. Entonces, es esto de que guardar significa atesorar en el corazón, como lo dice en Deuteronomio 6, cuando da el mandamiento, estarán en las tablas de tu corazón, se me convierte en mi ADN. Y hay personas que dicen, mira, tú no eres como Bobito, te quitaron la fila, mira cómo te habló y tú no respondiste, tú no reclamaste, dicen, no, es que tengo en las tablas de mi corazón este mensaje, ya no puedo reaccionar de otra manera, lo estoy viviendo. Es este mensaje tan poderoso. Meditar y guardar y hacer. 3, por favor. Es fascinante. Meditar es entenderlo, es comprenderlo, es llevarlo a mi corazón, convertirlo en conocimiento, convertirlo en un hábito y después entro a la acción. ¿Cómo les parece? Para que hagas. Es al final en lo que tú hagas, en la forma en que estás actuando en el día a día, donde vamos a ver tu carácter. Es tu espiritualidad, no se ve en los eventos, en cuando diriges, en cuando aportas, en cuando haces cosas, tu espiritualidad no se ve ahí. Hay personas hoy con grandes postulados que están caminando 8 días que porque quieren hacer el movimiento de los delfines azules, que los ambientalistas, que los que cuidan. De esas personas hay muchas que hacen bien, los que luchan por la hambruna en el África. El estándar de Dios es más alto. Tiene que ver con tu carácter, porque el corazón del hombre se descubre en su hogar.
Es ahí donde nos deberían calificar nuestro nivel espiritual. Es ahí donde realmente nos conocen. El hacer. Pero miren la promesa, conforme a todo lo que está escrito, porque aquí hay una fórmula, hay un resultado. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es maravilloso. Te voy a decir por qué. Porque nos cuesta trabajo desentrañar todo lo que hay aquí. Aquí hay un método, aquí hay herramientas y aquí hay un acompañamiento. Es toda una metodología. ¿Por qué hablamos de un método? Porque simplemente cada 8 días en un culto, cada 8 días en cada escuela dominical, como lo llaman, un mensaje distinto. Son merenguitos, merenguitos. Ay, tan bueno es que estuvo ese mensaje. ¿Y cómo estuvo el mensaje? No, eso fue una bomba. ¿Y que habló? No, contó su historia. Y que no, todos lloramos y nos sentimos bien. ¿Pero qué aprendimos? ¿Cómo llevamos eso a la práctica, a la praxis? No, pues que amamos a Dios. Eso no funciona. Llevamos cristianos hasta 30 años con los mismos hábitos, con las mismas actitudes. Nuestro testimonio no ha hecho que nuestros hijos vean que el evangelio es algo, que nuestra familia vea que el evangelio es algo codiciable, porque no lo han visto reflejado en nosotros. Y me estoy hablando a mí directamente hoy en esta mañana, porque la palabra corta de aquí y para allá. Entonces, cuando hablamos de un método que Dios tiene estructurado, todo este modelo, en esa experiencia, en esa historia, en esa metodología que él ha venido utilizando, lo plasma en la escritura, que es la herramienta, que es el manual de trabajo, y está Dios acompañándolo. ¿Cómo les parece? Entonces tenemos una metodología, es una estructura que nos permite decir, cíñete a la palabra, cíñete al modelo de Dios, que vas a tener resultados. ¿Pero qué tengo ahí? Pues que estás tomando, estás teniendo para ti un instrumento, una herramienta, una palabra que te da métodos, que te da convicción, y además Dios te está acompañando. Aquí no es un coach personal, no es un hombre, no es un terapeuta, es Dios mismo. Él le dice, yo te voy a dar el paquete completo. Tienes que tener intimidad conmigo. Es toda una estructura. Y ahí está la palabra. ¿Sabe por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recordemos que la palabra pecado en hebreo, yatat, no significa ser vulgar, ser sucio, ser bajo de valor, alguien plebeyo o que es desagradable. Significa simplemente que yo no sé actuar, que yo no sé pensar, que adultera a alguien porque no fue capaz de entender que su cuerpo era un santuario, que iba a hacer un daño allá y acá, no supo manejar la inclinación, lo que se llama en hebreo el yeser hará, que es el sinónimo de la serpiente. Cuando yo no sé manejar mi inclinación, cuando tengo un disgusto con mi hijo y le grito, o con mi esposa, o le soy infiel a alguien, o fallo, eso es pecar. Pecar es fallar, es no haber tomado la elección correcta ante una decisión de juicio inmediata. Es así de sencillo. Dios nos ve de otra manera. Por eso esta Torah significa instrucción. Mira, si tú haces estas instrucciones, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, algo importante que me parece fascinante este libro, de verdad, lo recomiendo. Deberíamos leerlo, memorizarlo y entender lo que hay acá. Después de este énfasis, ¿qué es un énfasis? Es cuando yo le digo a alguien y le digo, pero por favor, te lo voy a repetir para que lo tengas en cuenta. Aquí hay un dictado, un énfasis y un sobreénfasis, porque nuevamente vuelve y le dice, ¿por qué? Por la estructura que Josué tenía de miedo y de inseguridad, que no estaba creyendo así. Así que Dios tiene que decirle nuevamente en el verso 9, mira que te mando, pero esa ya no es una opción. Es Dios mismo quien nos dice hoy, escapa por tu vida, te demando que seas responsable contigo, con tu tierra, con tu entorno. No es un favor de Dios, es una instrucción, es una orden, te mando que te esfuerces. No te estoy diciendo que seas genial, simplemente que sacrifiques tu tiempo, que lo agendes, que te cueste, te va a demandar. Tienes que renunciar al control remoto, tienes que renunciar a las vacaciones, tienes que renunciar a los centros comerciales, tienes que renunciar a todo eso que es para ti, pero que te quita el tiempo de conquistar esa tierra prometida que es tu vida y tu corazón. Ay, pero es que es tan cansón leer tanto, pero es que es tan cansón llenar esos formatos, pero es que es tan cansón hacer otra vez repitiendo lo mismo. Te va a costar. Tienes que esforzarte,
fuerte, tienes que salir de la zona de confort. Y además tienes que tener agallas, tienes que ser valiente. Esto no es fácil. Y si creen que es fácil, pregúntenme a mí cuando iba rumbo a la cruz. ¿Cómo fue? ¿Cuántas veces me quise quedar tirado en el piso, pero me acordaba de ti y te veía por amor y sacaba fuerzas de donde no las tenía? En el nombre de Jesús, saca fuerza de donde no la tienes. No abandones tus desafíos y tus retos, en especial tu familia, tú mismo, tus sueños en Dios. Y no temas. Es una virtud tan maravillosa. Esfuerzo, valor. No temas, no te apoques. Confía en mí. No importa que te burlen de ti, no importa que algunos digan, pero siempre ha sido un fracasado, pero nunca lo ha logrado. Pero ¿cómo? Inseguro, ni habla o no lo logra, o ha dicho muchas cosas y no ha logrado avanzar. No importa, sigue confiando. No temas. No temas, que yo estoy contigo. No es cualquiera el que está, yo estoy contigo. Y por favor, no desmayes. Cierra con eso, no desmayes. Pero es que ya no puedo más. Pero es que ya mi salud se acabó. Pero es que ya no sé qué intentar porque ya hace muchos años que ni siquiera sé resolver mi economía. Pero es que esta relación ya no sirve, esto ya no, aquí ya no hay nada que hacer. Tú eres muy pequeño para resolver esto en mi hogar, Dios. Ya, desisto. No desmayes. ¿Saben por qué? Porque esa no es tu pelea. Es de Dios contigo. Pero tú tienes que hacer solamente, mira, que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas y que no desmayes. Mírate profundamente hoy. Resignifica, ordena tus ideas. Saca tiempo para entender tu realidad. Un análisis profundo y decir, Señor, voy a empezar de nuevo. Quiero empezar de nuevo. Tomo para mí este mensaje y voy a seguir esforzándome. Voy a seguir siendo valiente. No me voy a dejar atemorizar, pero tampoco voy a desmayar. No importa el precio que tenga que pagar. Eso se llama determinación, porque sé que tú estarás conmigo. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdame, Jesús, a interiorizar esta palabra, a entenderla, a ponerla en las tablas de mi corazón y a colocarla en práctica. Sabemos los desafíos que enfrenta hoy la humanidad, al igual que tu iglesia. Pero necesitamos, Señor, hacer la diferencia. Valor no es ausencia de miedo. El miedo va a estar ahí. Valor es seguir caminando, aunque a veces esté esa sensación de miedo ahí. El esfuerzo es algo que está a mi alcance. Es simplemente ordenar mi tiempo y mis ideas para saber dónde necesito esforzarme más. La persistencia significa que no desmayo tan fácil, que aunque no vea la respuesta, que aunque no vea los resultados, tengo esperanza en el futuro porque vivo en fe en el presente y te creo a ti. Trata conmigo, por favor, amado Jesús, porque soy muy necesitado de ti. Trata con cada uno de mis hermanos, tus hijos que están aquí escuchando este mensaje. Permite que suceda algo que nos movilice al cambio, a la transformación, a salir de la rutina, de la liviandad, del conformismo y por amor a ti hacer la diferencia. Pon tu mano sobre los cuerpos que estén quebrantados de salud en esta mañana. Pon tu espíritu sobre aquellos corazones que están desanimados, tristes, sin esperanza. Sana los corazones resentidos. Da ánimos en esta mañana. Permite que tu iglesia sea una iglesia inteligente, con sabiduría, que sepa cómo conducirse para poder impactar y trastornar este mundo necesitado. Sabemos que solamente tenemos que creerte y hacer nuestra labor, porque tú harás aquello
que se escapa de nuestras fuerzas y de nuestros recursos. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias.